El carruaje se detuvo con un crujido seco sobre la gravilla, un sonido casi violento en el silencio sepulcral que envolvía la propiedad. Ante ella se erigía la mansión de los Montenegro, un gigante de piedra y sombras que parecía absorber la luz del atardecer. Sus ventanales, altos y oscuros, eran como ojos vacíos que observaban el mundo sin interés, testigos mudos de una opulencia que había perdido su brillo. Del interior del modesto vehículo descendió el ara. Su figura era un contraste absoluto con la grandiosidad que la rodeaba. Su vestido, de una tela sencilla pero impecablemente limpio, hablaba de una vida de escasez, pero su postura erguida y el modo en que sostenía su pequeño equipaje revelaban una dignidad inquebrantable. No poseía la belleza ostentosa que celebraban los salones de la capital, esa que florece con risas y joyas, sino una serenidad que se anclaba en la profundidad de su mirada, una calma forjada en la soledad y en el murmullo constante de una sociedad que la había etiquetado como solterona. La pesada puerta de roble se abrió sin que nadie pareciera empujarla, revelando un vestíbulo que le robó el hálito. El silencio la recibió como un manto helado. Sus pies resonaron sobre el mármol pulido que reflejaba un techo altísimo, del que pendía una araña de cristal cubierta por una fina capa de polvo. A ambos lados, retratos de ancestros con miradas severas la juzgaban desde sus marcos dorados. Todo era magnífico, sí, pero el lujo no desprendía calor. Era una opulencia fría, un museo de una felicidad que ya no existía o que quizá nunca había existido. Un nudo se formó en su garganta, no de miedo, sino de una extraña compasión. Podía sentir el peso de una tristeza antigua en cada rincón, en el aire inmóvil, en la ausencia de risas o de pasos apresurados. Aquella casa no era un hogar, era una jaula dorada, llena de ecos y ausencias. Ella no había venido en busca de riquezas, ni de un matrimonio ventajoso que la salvara de las lenguas afiladas de la sociedad. Había venido buscando un refugio, un lugar donde su existencia, marcada por el desdén, pudiera por fin hallar un propósito lejos de las miradas de lástima. Poco sabía ella que en aquella casa, tan vacía de vida como el corazón de su dueño, su propia fortaleza sería puesta a prueba de formas que jamás habría imaginado. Si quieres más historias que te emocionen así, suscríbete y dale like ahora mismo. Fue una figura austera, vestida de luto riguroso, quien finalmente rompió el silencio del vestíbulo. Se presentó como doña Inés, el ama de llaves, y su rostro era tan severo como los retratos que colgaban de las paredes. Sin una palabra de bienvenida, con un simple gesto de la cabeza, le indicó a Elara que la siguiera. Sus pasos resonaron en un corredor largo y oscuro, donde la única luz provenía de altos ventanales que daban a un jardín descuidado, un esqueleto de rosales y estatuas cubiertas de musgo. La llevaron hasta una puerta de caoba de 2 hojas. Doña Inés la abrió sin llamar, revelando una biblioteca que parecía el corazón mismo de la mansión. El aire olía a cuero viejo, a cera y a la melancolía del papel. Estanterías que se elevaban hasta el techo custodiaban miles de libros, testigos silenciosos de un saber que ya nadie parecía consultar. De espaldas a la puerta, un hombre observaba el jardín moribundo a través de un inmenso ventanal. Era alto, de espaldas anchas, pero había en su postura una rigidez que no era de fuerza, sino de una tensión sostenida durante demasiado tiempo. Llevaba un traje oscuro, impecablemente cortado, que sin embargo parecía ajeno a él, una armadura que no lograba ocultar las heridas que protegía. Al oír el leve crujido de la puerta, se giró lentamente. Si la casa era una jaula dorada, aquel hombre era su prisionero. Su rostro era un mapa de tormentas pasadas, de facciones nobles endurecidas por el dolor. Una barba oscura enmarcaba una boca firme, sellada, y sus ojos, eran 2 pozos de un gris tan profundo que parecían haber absorbido todo el color del mundo. No había calidez en su mirada, solo el eco de un invierno perpetuo. Era Damián Montenegro, el dueño de todo y a la vez de nada.
Su voz cuando habló fue grave y desprovista de emoción, un sonido que no buscaba conectar, sino simplemente cumplir con una formalidad ineludible. «Supongo que es usted la señorita Elara». No era una pregunta, sino una constatación cargada de cansancio. Elara se limitó a inclinar la cabeza, sintiendo que cualquier palabra sobraba en aquel santuario de pena. Su corazón no latía con miedo, sino con una extraña y pesada empatía. Podía ver el abismo que aquel hombre llevaba dentro. Fue entonces cuando un leve movimiento tras un pesado cortinaje de terciopelo captó su atención. De entre los pliegues asomó una niña de no más de 6 años, una figura diminuta y pálida en un vestido de encaje que parecía demasiado grande para ella. Tenía los mismos ojos grises de su padre, pero en ellos no había amargura, sino el desamparo de un barco a la deriva. Se aferraba a una muñeca de trapo con la fuerza de quien se agarra a su único salvavidas. Al verla, el rostro de Damián se endureció aún más, si es que eso era posible. «Isabelita», dijo, y su nombre, que debía ser pronunciado con ternura, sonó como una lámina de hielo. La niña se encogió como una flor ante una helada, sus ojos inmensos se llenaron de un miedo silencioso. Sin una lágrima, sin un sollozo, dio media vuelta y desapareció tan sigilosamente como había aparecido. El corazón de Elara se contrajo con un dolor agudo. En ese instante, comprendió la verdadera naturaleza de la tristeza que impregnaba la mansión. No era solo la ausencia de una esposa y una madre, era la presencia de un dolor tan grande que había congelado el amor, dejando a un padre y a una hija aislados en islas de soledad, a escasos metros el uno del otro. Damián desvió la mirada de la cortina y la posó en Elara. Por un segundo, uno solo, sus miradas se cruzaron, y en ese fugaz instante, él no vio en ella la piedad o el temor que veía en todos los demás. Vio algo distinto, una fortaleza serena, una comprensión silenciosa que no juzgaba. Fue tan inesperado que fue él quien rompió el contacto visual, volviéndose de nuevo hacia la ventana, hacia su refugio de sombras. «Doña Inés le mostrará sus habitaciones», sentenció, dándola por despedida. Mientras la puerta de la biblioteca se cerraba a su espalda, Elara supo que el desafío que le esperaba no tenía nada que ver con administrar un hogar o cuidar de una niña. El verdadero desafío sería encontrar la manera de que el sol volviera a entrar en aquella habitación, en aquella casa, en aquellos 2 corazones rotos. Los aposentos de Elara se encontraban en el ala este de la mansión, lejos del corazón silencioso de la casa, como si su presencia debiera ser una nota discordante mantenida a distancia. Mientras doña Inés la guiaba por un pasillo apenas iluminado, un sonido agudo y discordante rompió la quietud. No fue un grito, sino el estallido de algo frágil, seguido de un sollozo ahogado casi inaudible, el lamento de un pájaro con el ala rota. El ama de llaves se detuvo, su rostro una máscara de irritación. «La niña», musitó con desdén, y se dirigió con paso rápido hacia el origen del ruido, una pequeña sala de juegos que parecía abandonada. Allí, en medio de la penumbra, la pequeña Isabelita estaba de rodillas sobre una alfombra descolorida. A sus pies, los restos de una caja de música de porcelana yacían esparcidos como pétalos caídos. La figura de una bailarina, decapitada, rodaba tristemente a un lado. La niña no lloraba con lágrimas, sino con un temblor que sacudía todo su diminuto cuerpo, sus manitas apretadas en puños, incapaces de tocar el desastre. La voz de doña Inés cayó sobre ella como una losa de hielo. «Isabelita, ¿qué has hecho? Tu padre se disgustará, siempre causando problemas, siempre con estos berrinches silenciosos». La niña se encogió aún más, como si las palabras fueran golpes físicos. Se abrazó a sí misma, su barbilla temblando, perdida en un océano de culpa y soledad. Fue entonces cuando Elara se movió, no con la autoridad de una institutriz, ni con la falsa compasión de un extraño. Avanzó lentamente, en silencio, y en lugar de reprender o consolar, se arrodilló junto a la niña, al mismo nivel de su dolor.
No dijo nada, simplemente, con una delicadeza infinita, recogió el cuerpo roto de la bailarina y con la otra mano, la pequeña cabeza de porcelana. Su mirada no se posó en la niña, sino en los fragmentos, como si compartiera la pena por lo que se había perdido. Isabelita dejó de temblar. Levantó la vista, sus grandes ojos grises fijos en el rostro sereno de Elara. Vio que aquella mujer no la juzgaba, vio que entendía. Lentamente, como quien teme que el gesto pueda romper el hechizo, la niña extendió un dedo y rozó la mano de Elara que sostenía los pedazos. Fue un contacto efímero, un puente tendido sobre un abismo de silencio. Doña Inés observaba la escena con una mezcla de desaprobación y asombro, incapaz de comprender cómo la quietud podía ser más poderosa que la autoridad. ¿Sientes esta emoción? ¿La quietud de un alma que empieza a sanar a otra? Si es así, toca 2 veces la pantalla ahora mismo y sigamos juntos hasta el final. Lo que ninguna de las 3 sabía era que no estaban solas. En el umbral de la puerta de la biblioteca, que había quedado entreabierta, Damián lo había visto todo. Había seguido a doña Inés, movido por un impulso que no comprendía, esperando el estallido de un llanto que nunca llegó. En su lugar, presenció aquel milagro silencioso. Vio la crueldad involuntaria en las palabras de su ama de llaves, la misma rigidez con la que él mismo trataba a su hija. Y luego la vio a ella, a Elara. Vio cómo su calma no era una ausencia de sentimiento, sino una profunda capacidad para contenerlo. No había intentado arreglar lo irreparable, ni a ofrecer palabras vacías. Simplemente se había sentado junto a la herida. Por primera vez desde la muerte de su esposa, Damián Montenegro no vio a una empleada, ni a una solterona digna de lástima. Vio una fortaleza que no conocía, un refugio construido no con muros, sino con comprensión. Una extraña sensación, parecida a la intriga, se abrió paso a través del hielo que cubría su corazón. Fue solo un instante, una fisura apenas perceptible, pero fue suficiente. Sin hacer ruido, retrocedió y cerró la pesada puerta de caoba, volviendo a su santuario de sombras. Pero esta vez, una imagen lo acompañaba, la de una mujer arrodillada en el suelo, sosteniendo con ternura los pedazos de un mundo roto. Y por primera vez se preguntó si alguien podría, algún día, hacer lo mismo con los suyos. Los días que siguieron se tejieron con la hebra frágil de una nueva rutina. Elara no intentó llenar el vacío de la mansión con ruido, sino con una presencia serena que, poco a poco, comenzó a disipar las sombras más densas. Su calma era como el lento goteo del agua sobre la piedra. No la rompía, pero la suavizaba, puliendo sus aristas más afiladas. Isabelita, que al principio la observaba desde la distancia como un cervatillo asustado, comenzó a buscar su cercanía. No hablaban mucho, pero se entendían en el lenguaje de los gestos compartidos. Una flor que Elara le ofrecía del jardín descuidado, un libro de cuentos cuyas páginas pasaban juntas en silencio, una mano que se posaba suavemente sobre su hombro cuando las pesadillas la despertaban. Era una paz precaria, un cristal finísimo que podía hacerse añicos al menor golpe. Y el golpe llegó. No fue con el crujido seco de un modesto carruaje, sino con el estrépito de un vehículo ostentoso, tirado por 2 caballos negros de porte aristocrático, cuyo trote resonó en la gravilla como una declaración de poder. Las puertas de la mansión se abrieron de par en par, y esta vez el silencio no recibió al visitante, sino que huyó despavorido ante el frufrú de sedas y el eco de una voz clara y cortante que daba órdenes a los sirvientes. Quien descendió del carruaje era la encarnación misma de la sociedad que había despreciado a Elara. Doña Beatriz de Balbuena era una belleza esculpida en hielo, de facciones perfectas y una piel de porcelana que jamás había conocido el rigor del sol. Su vestido, de un azul profundo que rivalizaba con el cielo del atardecer, era una obra de arte parisina, y las joyas que adornaban su cuello y sus muñecas lanzaban destellos fríos como estrellas distantes. Se movía con la seguridad de quien nunca ha dudado de su derecho a ocupar cualquier espacio, su mirada barriendo el vestíbulo con una mezcla de posesión y desdén.
Doña Inés, el ama de llaves, la recibió con una reverencia que rozaba la sumisión, su habitual severidad disuelta en una nerviosa deferencia. Beatriz no le dedicó más que una mirada fugaz. Su atención fue capturada por una escena que se desarrollaba al fondo del gran salón, visible a través de las puertas entornadas. Allí, junto a un ventanal bañado por la luz dorada de la tarde, el ara le leía en voz baja a Isabelita, quien, por primera vez, tenía una sombra de sonrisa en su rostro pálido. Con un paso que no admitía réplica, Beatriz se adentró en el salón. El aroma de su perfume, caro y abrumador, llegó antes que ella, anunciando una tormenta. El ara levantó la vista, sintiendo el cambio en la atmósfera. La sonrisa de Isabelita se desvaneció, y la niña instintivamente buscó la protección de la falda sencilla de su institutriz. Beatriz se detuvo frente a ellas, su figura alta y esbelta, proyectando una larga sombra. Sus ojos, del color del acero, recorrieron a el ara de pies a cabeza, deteniéndose un instante de más en la simplicidad de su vestido y en la ausencia total de joyas. Era una evaluación fría, la de un experto tasando un objeto de escaso valor. «Así que esta es la nueva adquisición de mi primo Damián», dijo, y su voz, aunque melódica, tenía el filo de un estilete. No se dirigía a el ara, sino que hablaba como si ella no fuera más que un mueble nuevo en la habitación. Pintoresco. El ara se puso lentamente en pie, colocando una mano protectora sobre el hombro de Isabelita. Su corazón latía con una fuerza sorda, pero su rostro permaneció sereno. Inclinó levemente la cabeza. «Buenas tardes, señora». Beatriz soltó una risa breve y carente de alegría. «Señora, querida, no te equivoques, yo soy la señorita de Valbuena. Hay una gran diferencia. Y tú», añadió, bajando la mirada hacia la niña, «deberías estar en tus aposentos, Isabelita. Estas escenas tan domésticas no son apropiadas». Su tono era el de una reina dirigiéndose a sus súbditos, un recordatorio brutal de la jerarquía que regía su mundo. Cada palabra era un muro, cada mirada un juicio. Estaba dejando claro que aquella casa, aquel hombre y aquella niña le pertenecían por derecho de cuna, y que el ara no era más que una intrusa, una anomalía temporal que sería corregida. El ara no respondió a la ofensa, simplemente mantuvo su mirada fija en la de Beatriz, una mirada tranquila, sin desafío, pero también sin una pizca de sumisión. Y fue ese silencio digno, esa negativa a dejarse humillar, lo que encendió una chispa de auténtico odio en los ojos de acero de Beatriz. La guerra no había sido declarada con gritos, sino con el susurro helado de la seda y el peso de una mirada inquebrantable. Y el ara comprendió que el dolor de Damián no era el único dragón que custodiaba aquella jaula dorada. Había otro, mucho más antiguo y cruel, el desprecio de un mundo que no perdonaba a quienes se atrevían a existir fuera del lugar que les había sido asignado. La visita de Beatriz dejó tras de sí un frío ponzoñoso, una escarcha que se adhirió a los pasillos y que pareció marchitar el incipiente calor que el ara había logrado cultivar. La mansión volvió a su silencio habitual, pero ahora era un silencio cargado de una tensión distinta, la del desprecio latente, la de una guerra no declarada. El ara sintió el peso de aquella hostilidad en las miradas esquivas del servicio, en la rigidez renovada de doña Inés. Sin embargo, no se doblegó. Su serenidad no era una armadura, sino un jardín interior que nadie podía pisotear. Buscaba refugio en los lugares que la casa parecía haber olvidado. Por las noches, cuando el último eco de los pasos se había extinguido e Isabelita dormía al fin con una respiración tranquila, el ara descendía a la biblioteca. No encendía más que una pequeña lámpara de aceite, cuya luz dorada y temblorosa apenas lograba arañar la inmensa oscuridad. No leía, simplemente caminaba entre las estanterías, deslizando las yemas de sus dedos por los lomos de cuero de los libros, respirando aquel aroma a tiempo detenido. Era su santuario, un lugar donde el juicio del mundo exterior no podía alcanzarla. Una de esas noches, el leve crujido de una tabla del suelo la alertó. Se giró, con el corazón encogido, esperando encontrar la figura severa de doña Inés. Pero no fue ella. Apoyado en el marco de la puerta, envuelto en la penumbra, estaba Damián.
No se sabía cuánto tiempo llevaba allí, observándola en silencio. Su rostro era una máscara de sombras, pero sus ojos grises captaban la escasa luz, brillando con una intensidad que la dejó sin aliento. No dijo nada, ella tampoco. El silencio se extendió entre ellos, pero ya no era el silencio incómodo del primer día. Era un silencio distinto, denso, cargado de preguntas no formuladas y de una extraña comprensión. Él la observaba moverse entre sus libros, entre los fantasmas de su pasado, y por primera vez no vio a una intrusa. Vio a una figura que parecía pertenecer a aquel lugar, a aquella quietud, con más derecho que él mismo. Finalmente, su voz, grave y apenas un susurro, rompió el hechizo. ¿Encuentra la paz entre ellos? El ara se detuvo, su mano posada sobre un volumen de poesía. «Los libros no juzgan», respondió ella, con una simplicidad que desarmaba. «Solo esperan». Aquellas palabras se quedaron flotando en el aire, y Damián sintió cómo golpeaban una verdad profunda dentro de él. Se adentró en la biblioteca, sus pasos lentos y medidos, y se detuvo frente a la ventana que daba al jardín muerto. «Mi esposa los amaba», dijo, más para sí mismo que para ella. Creía que en cada uno de ellos había un alma esperando ser despertada. Fue la primera vez que la mencionaba. Una grieta minúscula se abrió en el hielo, un atisbo de la herida que supuraba debajo. Los encuentros se repitieron, nunca planeados, siempre fortuitos. Una tarde, mientras el ara cosía junto a la ventana del salón, reparando uno de los vestidos de Isabelita con una paciencia infinita, él entró. No pasó de largo como solía hacer, se detuvo y observó sus manos, cómo la aguja se movía con una precisión rítmica y calmada, uniendo la tela rasgada. Vio en aquel gesto sencillo un acto de creación, de reparación, y un nudo se formó en su garganta. ¿Podrían repararse así las almas rotas? Otra vez la encontró en el jardín. Había empezado, por iniciativa propia, a arrancar las malas hierbas que ahogaban los viejos rosales. Sus manos, sin guantes, se hundían en la tierra fría. Él la observó desde la ventana de su despacho, fascinado por aquella escena. Ella no estaba luchando contra la maleza, la estaba liberando, dando una oportunidad a la vida que aún latía bajo la negligencia. Aquella noche, cuando la vio regresar con la falda manchada de tierra y un leve rubor en las mejillas por el esfuerzo, sus miradas se cruzaron en el corredor. Él solo inclinó la cabeza, pero en sus ojos había algo nuevo, un destello de respeto, quizá incluso de asombro. El momento culminante llegó una noche de tormenta. Los truenos sacudían los cimientos de la mansión y los relámpagos iluminaban los pasillos con fogonazos fantasmales. Un grito ahogado despertó a el ara, corrió a la habitación de Isabelita y la encontró sentada en la cama, temblando, sus ojos inmensos fijos en la ventana. El ara se sentó a su lado y, sin decir palabra, la rodeó con sus brazos, atrayéndola hacia sí. Le tarareó una vieja nana, una melodía sencilla y dulce que su propia madre le cantaba. La puerta se abrió y Damián apareció en el umbral, atraído por el grito. Se quedó paralizado, vio a su hija, que nunca permitía que él la tocara, acurrucada y segura en los brazos de aquella mujer. Vio a el ara, meciéndola suavemente, su voz un hilo de calma en medio de la furia de la tormenta. Se acercó a la cama y al hacerlo, su mano rozó accidentalmente el brazo de el ara. Fue un contacto fugaz, piel contra la tela sencilla de su camisón, pero una corriente eléctrica pareció recorrerlos a ambos. El ara dejó de cantar y levantó la vista. Sus miradas se encontraron sobre la cabeza de la niña dormida. En los ojos de Damián, por primera vez, no había invierno. Había una vulnerabilidad desnuda, una gratitud tan profunda que no necesitaba palabras. Él no apartó la mano, ella no se movió. Se quedaron así, suspendidos en el tiempo, mientras la tormenta rugía afuera y una calma extraña, íntima y profunda, se instalaba por fin en el corazón de la casa. Aquella noche de tormenta no solo había quebrado el cielo, sino también algo dentro de los muros de la mansión. El roce accidental de sus manos había dejado una huella invisible, un calor que persistía en la memoria de la piel y que había alterado el aire entre ellos.
Damián ya no se recluía con tanta obstinación en su biblioteca. A veces, su mirada la buscaba a través de un pasillo, un encuentro fugaz y silencioso que duraba apenas un segundo, pero que contenía el peso de una conversación entera. Elara, por su parte, sentía que su propósito en aquella casa va más allá de cuidar de una niña. Sentía que caminaba por los pasillos de un alma herida, y cada rincón silencioso le pedía ser sanado. Fue esa necesidad de comprender, más que la simple curiosidad, lo que la guió un día hacia el ala oeste de la mansión, un sector que siempre permanecía en penumbra y cuyas puertas estaban perpetuamente cerradas. Doña Inés le había advertido, con su severidad habitual, que aquella zona era un recuerdo que era mejor no despertar. Pero Elara no buscaba despertar fantasmas, sino entender las heridas que habían dejado. Una de las puertas, de roble oscuro como las demás, no estaba cerrada con llave. Cedió bajo una leve presión de su mano, abriéndose con un gemido largo y lastimero, como si exhalara un suspiro contenido durante años. Elara entró en un mundo detenido en el tiempo. La habitación no estaba oscura ni descuidada, sino inmaculadamente preservada bajo una fina capa de polvo que el sol, al filtrarse por un resquicio de las pesadas cortinas de terciopelo, convertía en oro danzante. El aire olía a lavanda seca y ausencia. Sobre un tocador de plata, un cepillo con un cabello de cobre aún enredado en sus cerdas esperaba una mano que nunca volvería. Un chal de seda, bordado con lilas, colgaba del respaldo de una silla, como si su dueña acabara de levantarse para salir al jardín. No era una tumba, era un santuario. El santuario de Livia, la difunta señora Montenegro. En el centro de la estancia, capturando la única luz directa, había un caballete. Sobre él, un lienzo cubierto por una tela de lino blanco. Elara sintió un respeto casi sagrado, una reticencia a profanar aquel último secreto. Pero sus dedos se movieron solos, impulsados por una fuerza mayor. Con una delicadeza infinita, como si temiera romper el hechizo, levantó la tela. Y el aliento se le escapó del pecho. No era un retrato formal, era la captura de un instante de pura felicidad. Una mujer de una belleza radiante, con el cabello del color del cobre y unos ojos que reían directamente al espectador, la miraba desde el lienzo. Su sonrisa era tan viva que Elara casi pudo oír su risa. Pero la obra estaba inacabada. Una de sus manos era apenas un boceto a carboncillo, y el fondo, que insinuaba un jardín en plena floración, se desvanecía en pinceladas sueltas. Era la imagen misma de una vida interrumpida, de una canción que había cesado en su nota más alta. Así que la ha encontrado. La voz de Damián a su espalda no fue un reproche, sino una constatación rota, cargada de una resignación infinita. Elara se giró lentamente. Él estaba en el umbral, su figura una silueta recortada contra la luz del pasillo. Su rostro era un mapa de dolor tan desnudo que a Elara le dolió mirarlo. Él avanzó hacia la habitación, sus pasos resonando en el silencio como si caminara sobre un suelo de cristal. Se detuvo a su lado, sus ojos fijos en el retrato, en la sonrisa que ya solo vivía en la pintura. Se llamaba Livia, susurró él, y el nombre fue a la vez una caricia y una herida. Creía que la belleza podía salvar el mundo. Llenó esta casa de luz, de música. Su voz se quebró. Se llevó una mano al rostro, no para ocultar una lágrima, sino como si una vieja herida física se hubiera reabierto de repente. Fue un accidente. Estaba aquí, en este mismo balcón, tratando de alcanzar una rosa que se había enredado en la barandilla. Yo no estaba, no llegué a tiempo. El peso de aquellas últimas palabras cayó sobre la habitación, llenando cada resquicio de aire, explicando cada sombra, cada silencio, cada invierno en sus ojos. La culpa. No era solo el duelo, era el ancla de la culpa lo que lo mantenía hundido en su propio abismo. Elara no pronunció ninguna de las frases vacías que el mundo ofrece como consuelo. No habló de destinos ni de ángeles. En su lugar, se volvió hacia él.
Sus ojos, profundos y serenos, no reflejaban lástima, sino una comprensión tan honda, tan pura, que trascendía las palabras. Lentamente, alzó su mano, y en un gesto de una intimidad sobrecogedora, no tocó su rostro ni su hombro. Simplemente rozó la manga de su chaqueta, allí donde su brazo se tensaba con un dolor de años. Fue un contacto mínimo, un ancla en medio de su tormenta interior. Él bajó la mirada hacia la mano de ella y luego la alzó de nuevo hacia su rostro. Y en la calma de aquella mujer, en su silencio que todo lo entendía, Damián Montenegro encontró el permiso que no se había concedido en años. Una única lágrima, caliente y pesada, se deslizó por su mejilla y cayó sobre la madera del suelo. No la secó, la dejó caer, una ofrenda a la única persona que había sido capaz de mirar su herida sin apartar la vista. En aquella habitación suspendida en el tiempo, entre el fantasma de un amor perdido y la promesa de una comprensión recién hallada, el vínculo entre ellos se selló. Ya no eran patrón y empleada, eran dos almas que se habían reconocido en sus cicatrices, y ella, sin saberlo, se había convertido en la guardiana de su secreto más profundo. La lágrima de Damián, caída en el silencio del santuario de su esposa, había sido una semilla. En los días que siguieron, algo nuevo comenzó a brotar en la tierra yerma de la mansión Montenegro. No era aún la alegría, ni siquiera la esperanza, sino una quietud diferente, una aceptación compartida que aligeraba el aire. Damián ya no era una sombra fugitiva en su propia casa. A veces, sus pasos lo llevaban al jardín, donde Elara trabajaba la tierra junto a una Isabelita que por fin se atrevía a ensuciarse las manos. No decía nada, simplemente observaba desde la distancia, y en su mirada ya no había solo asombro, sino el tímido amanecer de una gratitud que buscaba una forma de expresarse. Pero la luz, por tenue que sea, siempre alerta a las criaturas que prefieren la oscuridad. Y la luz que comenzaba a nacer entre Damián y Elara no pasó desapercibida para los afilados ojos de Beatriz de Balbuena. Las noticias volaban en alas del servicio, susurros que hablaban de una institutriz que era más que una empleada, de un patrón cuyo invierno perpetuo mostraba signos de deshielo, y Beatriz, que consideraba la mansión Montenegro y a su dueño como una extensión de su propio patrimonio, decidió que era hora de extinguir aquella llama antes de que se convirtiera en un incendio. Su ataque no fue frontal. Fue, como ella, elegante, calculado y cruel. Anunció que ofrecería un té en la mansión para las damas de la alta sociedad. Era una audaz declaración de poder, un acto de una anfitriona que aún no era dueña, pero que no albergaba duda alguna de que lo sería. Cuando Damián, con una reticencia que no se atrevió a convertir en negativa, Beatriz añadió su condición final con una dulzura envenenada. Y por supuesto, la señorita Elara debe acompañarnos. Sería una descortesía imperdonable excluirla. Debemos mostrarle algo de amabilidad a la pobre. El día del té, el gran salón se transformó. Se vistió con la mejor porcelana, con arreglos florales que gritaban opulencia, y con el murmullo agudo de las damas más influyentes de la región. Eran un batallón de sedas, encajes y joyas, un jardín de flores exóticas y espinosas, cuyas sonrisas no llegaban a sus ojos y cuyas palabras amables ocultaban dagas. Cuando Elara entró, un silencio casi imperceptible, como la pausa de un depredador antes de atacar, recorrió la estancia. Llevaba su mejor vestido, el de los domingos, de un sencillo color gris perla, limpio y pulcradamente planchado, pero que a ojos de aquellas mujeres era el equivalente a un uniforme de indigencia. Su cabello estaba recogido en un moño simple, sin adornos, y su único accesorio era la serenidad inquebrantable de su porte. Beatriz la recibió con una sonrisa que era un alarde de condescendencia. «Ah, Elara querida, qué valiente por tu parte unirte a nosotras». La guió hasta una silla ligeramente apartada del círculo principal, marcando su estatus de observadora, de pieza de exhibición.
La conversación se reanudó, pero ahora tenía un foco. Con una pericia sádica, Beatriz dirigió las preguntas hacia Elara, enmarcándolas en una falsa compasión. Díganos, señorita, ¿cómo encuentra la vida en una casa como esta? ¿Debe ser un cambio tan abrumador para alguien de su origen? Las otras damas la observaban por encima de sus tazas de té, sus miradas una mezcla de curiosidad y desprecio. Elara sintió el peso de cada uno de esos ojos, pero su voz, cuando respondió, fue tan calmada como un lago en un día sin viento. La casa es muy tranquila, señorita de Valbuena, y encuentro mi trabajo muy gratificante. Beatriz soltó una risita cristalina. Oh, el trabajo, por supuesto. Es tan admirable ver a una mujer encontrar un propósito. Bueno, cuando otras avenidas se han cerrado. La palabra solterona quedó suspendida en el aire, tan clara como si la hubiera gritado. Una de las damas, envalentonada, se unió a la cacería. Mi modista me dijo que tiene un retal de seda precioso que no sabe cómo usar. Quizá, como un acto de caridad, podríamos encargarle un vestido más apropiado para usted, señorita. La oferta era una bofetada envuelta en seda. La humillación era pública, deliberada, un ritual de exclusión para recordarle su lugar. Un nudo se formó en la garganta de Elara, pero se negó a que se convirtiera en lágrimas. Levantó la barbilla, apenas 1 milímetro, y su mirada se encontró con la de Beatriz. Agradezco la generosidad de sus intenciones, dijo Elara, su voz firme aunque suave, pero me siento cómoda con lo que tengo. La dignidad, señoras, no se viste con seda, sino con el respeto a uno mismo. El silencio que siguió a sus palabras fue denso y pesado. Había esperado llanto, vergüenza, sumisión. No había esperado una fortaleza tan serena. La calma de Elara era un espejo que les devolvía la imagen de su propia crueldad, y eso era intolerable. Enfurecida por aquella resistencia silenciosa, Beatriz decidió asestar el golpe final. Se inclinó hacia adelante, su voz un susurro sisante que todos pudieron oír. Dignidad, o quizás sea ambición. Hay que tener mucho cuidado con las institutrices silenciosas que entran en casas de viudos ricos y vulnerables. A veces, su dignidad no es más que una máscara para sus verdaderas aspiraciones. Las risas ahogadas y las miradas cómplices fueron como piedras. La habían acusado, sin decirlo, de ser una cazafortuna, la peor de las ofensas para una mujer sin recursos. La habían desnudado y juzgado en medio de aquel salón opulento. Pero Elara no se quebró. Sostuvo la mirada de acero de Beatriz, y en sus ojos no había odio ni miedo. Solo una profunda y triste compasión por aquella mujer cuya única arma era herir a los demás. Elara permaneció inmóvil, un faro de dignidad en medio de una tormenta de desprecio, y en su silencio, en su negativa a ser destruida, se encontraba su victoria más absoluta. La crueldad de la acusación flotó en el aire, densa y venenosa como el humo. Elara, inmóvil en su silla, se sintió como un animal acorralado, rodeado por una jauría de sonrisas afiladas. El murmullo de las damas era el zumbido de insectos deleitándose ante una herida abierta. Pero en medio de aquella humillación pública, Elara no bajó la mirada. La mantuvo fija en Beatriz, no con desafío, sino con la calma de un roble que soporte el embate de una tormenta, sabiendo que sus raíces son más profundas que el viento. Pero no estaban solas. Apoyado en el umbral que comunicaba con la biblioteca, oculto por la sombra de la pesada puerta de caoba, Damián lo había escuchado todo. Había sido atraído por el murmullo inusual de voces y se había detenido, sin ser visto, para presenciar la cruel representación. Su rostro, habitualmente un mapa de dolor contenido, se había transformado. El tormento había sido reemplazado por una calma gélida, la quietud terrible que precede a la tempestad.
vio la dignidad inquebrantable de Elara y la malicia vestida de seda de su prima, y una furia fría y lúcida, como no había sentido en años, se apoderó de él. Con un paso lento y deliberado, Damián Montenegro abandonó las sombras y entró en el salón. El frufrú de las sedas y las risitas ahogadas murieron al instante. Su presencia cayó sobre la estancia como una losa de granito. Cada cabeza se giró, cada sonrisa se congeló. Su mirada no se detuvo en ninguna de las invitadas, barrió la escena y fue a posarse directamente sobre Elara, que seguía sentada, una isla de serenidad en un mar de veneno. Caminó hasta el centro del círculo, y su voz, cuando habló, no fue alta, sino un trueno bajo y contenido que hizo vibrar la porcelana sobre las mesas. «Beatriz», dijo, y el nombre de su prima sonó como una sentencia. «Creí haber ofrecido mi casa para un té, no para una ejecución pública». Beatriz palideció, pero recuperó la compostura con rapidez, forzando una sonrisa. «Damián, querido, solo estábamos conversando, haciendo sentir bienvenida a la señorita». Los ojos grises de Damián se clavaron en ella con una intensidad que la hizo retroceder un paso. «He oído su conversación. Hablan de seda y de orígenes, cuando ninguna de ustedes posee una décima parte de la integridad que la señorita Elara ha demostrado en esta sala, soportando su mezquindad con una gracia que jamás podrán comprar». Un jadeo colectivo recorrió la habitación. Era un insulto directo, una bofetada a la flor innata de la sociedad. Ignorando el escándalo que acababa de provocar, Damián se acercó a la silla de Elara. Ella levantó la vista hacia él, sus ojos anegados por una emoción que no sabía nombrar. Él la miró, y en esa mirada hubo una disculpa, un reconocimiento y una promesa. Y entonces, ante la mirada atónita de la élite, ante las bocas abiertas y los ojos desorbitados de aquellas mujeres que regían el mundo con sus reglas de hierro, Damián Montenegro hizo lo inconcebible. Lenta, deliberadamente, dobló una rodilla ante ella. Se arrodilló sobre la alfombra persa, no como un amante, sino como un caballero rindiendo homenaje a su reina. Tomó la mano de Elara, aquella mano que había conocido la tierra del jardín y el hilo de coser, y la sostuvo entre las suyas con una reverencia que silenció hasta el último latido del salón. Su voz, ahora dirigida solo a ella, fue un susurro que, sin embargo, resonó en cada rincón. «Usted me ha recordado, señorita Elara, que la verdadera fortaleza no reside en el linaje ni en la riqueza, sino en la capacidad de un alma para permanecer intacta ante la crueldad del mundo. Su dignidad». Hizo una pausa, y sus ojos buscaron los de ella. «Usted es el único refugio auténtico que he encontrado en años». ¿Crees que el amor puede nacer de un acto de valía tan profundo? Si esto te está emocionando, toca 2 veces la pantalla ahora mismo. El salón se quedó sin aire. Aquel gesto destrozaba todas las convenciones, todas las jerarquías. No era solo una defensa, era una elección. El hombre más poderoso y codiciado de la región se arrodillaba ante una solterona sin dote, declarando que el valor de ella era superior al de todas ellas juntas. El rostro de Beatriz era una máscara de furia impotente. La humillación que había diseñado para otra se le había devuelto multiplicada por 1000. Una lágrima solitaria se deslizó por la mejilla de Elara, no de humillación ni de tristeza, sino de un asombro tan profundo que le rompía el alma. Damián se puso en pie, sin soltar su mano, con una mirada que abarcaba a todas las damas presentes, pero que no se detenía en ninguna, sentenció: «El té ha terminado». Y sin esperar respuesta, sin una mirada atrás, la guió fuera del salón, dejando tras de sí un silencio atronador, las ruinas de un orden social que acababa de hacer saltar por los aires, y el eco de un gesto que se convertiría en leyenda. En aquel pasillo, mientras se alejaban del murmullo escandalizado, ya no eran un patrón y su institutriz. Eran 2 náufragos que acababan de encontrar la misma orilla. La guerra había sido declarada.
y su alianza sellada ante el mundo entero. El gesto de Damián no fue una piedra arrojada a un estanque, sino una roca que resquebrajó el dique de una sociedad entera. La onda expansiva de su desafío se extendió más allá de los muros del salón, viajando de boca en boca, deformada y magnificada con cada repetición, hasta convertirse en el escándalo más resonante de la temporada. La mansión Montenegro, antes un pilar de respetabilidad, se convirtió en una isla sitiada. Las invitaciones cesaron, las visitas se extinguieron, los socios comerciales de Damián enviaban misivas de una frialdad calculada, aludiendo a la importancia de la reputación y el buen nombre. El mundo que lo había reverenciado ahora le volvía la espalda, castigando su insurrección con el arma más cruel de la élite, el silencio y el olvido. Dentro de la casa, sin embargo, el silencio había cambiado de naturaleza. Ya no era el silencio de la pena, sino el de un santuario compartido. En aquella soledad impuesta, Damián y Elara encontraron un lenguaje sin palabras. Se cruzaban en los pasillos, y una mirada bastaba para reconocer el peso del sacrificio que él había hecho por ella, y la gratitud silenciosa con la que ella lo aceptaba. Él la veía cuidar de Isabelita, no como una empleada, sino con una ternura que parecía sanar las grietas de la casa, y sentía que por primera vez en años su fortaleza no era una jaula, sino un escudo para proteger algo verdaderamente valioso. Pero un imperio como el de los Montenegro no se sostiene solo con dignidad, se sostiene con alianzas, con poder, con nombres, y esos nombres, ofendidos en su orgullo, no tardarían en reclamar su tributo. No fue Beatriz quien regresó, sino un hombre cuyo nombre era sinónimo de poder, don Ricardo de Valbuena, tío de Beatriz y patriarca de la familia, el arquitecto de gran parte de la fortuna de los Montenegro. Su llegada fue anunciada por un carruaje tan severo y oscuro como su reputación. Entró en la biblioteca de Damián sin ser anunciado, su presencia llenando la estancia de un frío que ni el fuego de la chimenea podía combatir. No hubo saludos, don Ricardo fue directo al corazón de la herida. «Has perdido el juicio, Damián», sentenció. Su voz era el crujido del hielo al romperse. «Has convertido nuestro apellido en el hazmerreír de la capital por una criatura sin nombre ni fortuna. Has humillado a tu propia sangre para defender a una advenediza». Damián permaneció de pie frente a la ventana, dándole la espalda. «He defendido la decencia, Ricardo, un concepto que parece que hemos olvidado. La decencia no paga los salarios de tus minas, ni asegura los contratos de tus navieras», replicó el anciano con desprecio. «La sociedad tiene reglas, y tú las has roto de la forma más espectacular posible. Te exijo que pongas fin a esta locura. Despide a esa mujer, ofrece una disculpa pública a Beatriz, restaura el honor de tu casa». Damián se giró lentamente. En sus ojos grises no había duda, solo una determinación de acero forjado en el fuego del dolor. «Esta casa ya no busca el honor que concede un mundo hipócrita, busca la paz, y la señorita Elara ha traído más paz a estos muros que todas las fortunas de los Valbuena juntas». Don Ricardo lo miró como si observara a un enfermo terminal. «Entonces es una elección», dijo, su voz bajando a un susurro mortal. «Tu legado, tu fortuna, el futuro que tu padre construyó para ti, o ella. Si eliges a esa mujer, considera cada puerta que mi familia te abrió cerrada y sellada para siempre. Te quedarás solo, Damián, solo con tu paz». El ultimátum quedó suspendido en el aire, un veneno esperando ser bebido. Y Damián, sin vacilar, eligió su copa. «Entonces, que así sea». Al no poder quebrar al hombre, decidieron destruir a la mujer. La estrategia de Beatriz fue de una crueldad quirúrgica. Unos días después, un grito agudo de doña Inés rasgó la quietud de la mañana. Provenía del ala oeste, de la habitación de Livia, el santuario que Damián le había mostrado a Elara. Cuando llegaron, encontraron a doña Inés con una mano en el pecho, su rostro una máscara de horror. Beatriz estaba a su lado, fingiendo consolarla. «No está», balbuceó el ama de llaves, «el relicario de la señora Livia, el que siempre llevaba en el retrato, ha desaparecido». El pánico se apoderó del servicio. Aquello no era un simple robo, era una profanación.
La mirada de Beatriz, llena de una falsa y dolida sospecha, se posó en Elara, que había acudido atraída por el alboroto. «Qué extraño», musitó Beatriz, lo suficientemente alto para que todos la oyeran. «Nadie entra en esta ala, nadie, excepto...» Dejó la frase inacabada, pero su intención era tan clara como un puñal. «Hay que registrar las habitaciones», exclamó, asumiendo un papel de autoridad. «Hay que mostrar que una ladrona se oculta entre nosotros». Elara sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. No protestó, sabía que cualquier palabra sería inútil. Permaneció inmóvil, pálida pero erguida, mientras doña Inés y otras dos sirvientas, bajo la atenta mirada de Beatriz, se dirigían a sus modestos aposentos. Observó, con una sensación de irrealidad, cómo abrían su pequeño baúl, cómo manoseaban sus escasas pertenencias, sus vestidos sencillos, sus libros, el chal que le había tejido su madre. Y entonces, doña Inés ahogó un grito. Dentro de los pliegues de un camisón de lino, extrajo un objeto que brilló con un destello dorado y cruel. Era el relicario. Un silencio sepulcral cayó sobre la habitación. Beatriz se llevó las manos a la boca, sus ojos abiertos en un alarde de horror y triunfo. «No puedo creerlo», susurró con la voz rota. «Después de todo lo que Damián ha hecho por ti, ¿así le pagas, robando el recuerdo más sagrado de su difunta esposa?» La acusación era perfecta. No solo la convertía en una ladrona, sino en un monstruo sin corazón, una manipuladora que se había aprovechado de la vulnerabilidad de un viudo para saquear su hogar. Elara miró el relicario, luego a los rostros de los sirvientes, que ahora la observaban con una mezcla de miedo y desprecio. Se sintió completamente sola, atrapada en una red tejida con una malicia que no podía comprender. Fue entonces cuando Damián entró. Alertado por el tumulto, su rostro se endureció al comprender la escena. Vio el relicario en la mano temblorosa de doña Inés, vio la expresión triunfante de Beatriz, y vio a Elara, de pie en medio de la habitación, con la dignidad como única defensa, sus ojos fijos en él, no suplicando, sino esperando. El mundo entero pareció contener la respiración en aquel instante. Su palabra sería el veredicto final. La lógica, la evidencia, el testimonio de su propia familia, todo señalaba a Elara. Pero su corazón, el corazón que ella había empezado a descongelar, le susurraba una verdad diferente. Su elección no era entre una ladrona y una mujer honesta, era entre el mundo que lo había traicionado y el refugio que acababa de encontrar. El mundo se detuvo en el umbral de aquella modesta habitación. Cada par de ojos, los de Beatriz, cargados de un triunfo venenoso, los del servicio, llenos de miedo y acusación, y los de Elara, un océano de calma en medio de la tempestad, estaban fijos en Damián. Su rostro era una máscara de piedra, pero tras ella se libraba una guerra. La lógica, fría y brutal, le gritaba una verdad. El relicario de su esposa, el objeto más íntimo y sagrado, está allí, entre las pobres pertenencias de aquella mujer. La evidencia era irrefutable, una daga en el corazón de la confianza que apenas comenzaba a nacer. Pero una corriente subterránea, un instinto recién despertado por la dignidad inquebrantable de Elara, le susurraba otra historia. Le recordaba su calma ante la humillación, su ternura con Isabelita, la paz que su sola presencia traía a los pasillos embrujados de su alma. Vio el tormento en el rostro de Damián, la fractura entre su mundo y ella, entre el peso de su pasado y la frágil promesa de un futuro. Y en ese instante, Elara comprendió que él ya había sacrificado demasiado por ella, había renunciado a su estatus, a su familia, a su reputación. No podía permitir que ahora renunciara también a la memoria de su esposa, que se viera obligado a elegir entre la muerta a la que había amado y la viva que le estaba enseñando a respirar de nuevo. Sería ella quien eligiera, no por culpa, sino por un amor que aún no tenía nombre, pero que exigía el sacrificio más absoluto. Lentamente, Elara bajó la mirada.
no por vergüenza ni por derrota, sino para cortar el lazo invisible que la unía a él, para liberarlo del peso de su defensa. Fue un gesto de renuncia, una capitulación silenciosa que selló su destino. Su voz, cuando habló, fue apenas un murmullo, pero cortó el aire como el cristal. «No es necesario continuar con esto», dijo, dirigiéndose a nadie y a todos a la vez. «Me marcharé de inmediato». No hubo una negativa, no hubo una súplica, hubo solo una aceptación tranquila de lo inevitable. El corazón de Damián se partió en dos, su silencio fue su condena. Cada segundo que pasaba sin defenderla, sin gritar que aquello era una trampa, era un golpe de martillo sobre el vínculo que habían forjado. Pero la visión del relicario de Livia, profanado, utilizado en aquel juego cruel, lo había paralizado, sumergiéndolo de nuevo en el abismo helado de su duelo. Vio a Beatriz sonreír, una sonrisa sutil y victoriosa, y supo que había perdido. No a Elara, se había perdido a sí mismo. No hubo despedidas. Elara regresó a su habitación y con la misma dignidad serena con la que había llegado, guardó sus escasas pertenencias en su pequeño equipaje. Sus movimientos eran lentos, deliberados, como si cada gesto fuera un último adiós a la breve paz que había encontrado. Pasó frente a la puerta de los aposentos de Isabelita y se detuvo un instante, una mano sobre su corazón, como si pudiera enviar a través de la madera una última caricia, un último susurro. Descendió la gran escalinata de mármol por última vez. Ya no era la institutriz, ni la confidente silenciosa. Volvía a ser la figura solitaria que había llegado semanas atrás, un contraste absoluto con la opulencia que la rodeaba. Sus pasos no resonaron, fueron absorbidos por el silencio que ya comenzaba a reclamar la casa. Damián la observó desde la penumbra del corredor superior, una estatua de dolor. No bajó, no dijo nada, simplemente la vio cruzar el vestíbulo, abrir la pesada puerta de roble y salir al mundo que la había despreciado, llevándose consigo la única luz que había logrado penetrar sus sombras. Cuando la puerta se cerró con un sonido sordo y definitivo, un eco de finalidad recorrió la mansión. Beatriz sonreía, pero su triunfo tenía el sabor amargo de las cenizas. Había recuperado su territorio, pero el hombre que habitaba en él estaba más roto que nunca. La mansión Montenegro había recuperado su silencio, pero ya no era el silencio de la pena. Era el silencio de la tumba. El silencio que sigue al último adiós. El silencio de un hombre que, por no saber cómo luchar contra el fantasma de su pasado, acababa de sacrificar su única esperanza de futuro. La puerta se cerró, y con ella el alma abandonó la mansión Montenegro. El silencio que regresó no fue el de la pena contenida, fue el silencio yerto de una tumba. El polvo, que la presencia de Elara parecía haber mantenido a raya, comenzó a asentarse de nuevo sobre el mármol y la caoba, un fino sudario que cubría los vestigios de un calor efímero. Las flores que ella había colocado en un jarrón en el gran salón comenzaban a marchitarse, sus pétalos cayendo uno a uno sobre la madera pulida, como lágrimas silenciosas. Damián se convirtió en un fantasma en su propia casa. Vagaba por los pasillos, no buscando consuelo, sino castigándose con la visión de su ausencia. La veía en el jardín, donde los rosales que ella había rescatado parecían haberse encogido de tristeza. La oía en el susurro de las páginas de los libros de la biblioteca, que ahora volvía a ser un mausoleo y no un santuario. La sentía en el vacío de la silla junto a la ventana, donde sus manos pacientes habían remendado no solo la ropa de su hija, sino las roturas de su propio mundo. Pero fue Isabelita el espejo más cruel de aquella ausencia. La niña, que había comenzado a florecer bajo el sol sereno de Elara, se replegó sobre sí misma como una flor ante una helada mortal. Dejó de hablar, apenas comía. Por las noches, una fiebre que no era del cuerpo, sino del alma, la consumía. Se aferraba a los pedazos de la bailarina de porcelana, el juguete roto que Elara había prometido reparar, como si fuera el último fragmento de la única persona que había entendido su lenguaje de silencio.
Fue en medio de aquella desolación cuando Beatriz regresó. Entró en la mansión no como una visitante, sino como una conquistadora que regresa a reclamar su territorio. Su voz, clara y cortante, resonó en el vestíbulo mientras daba órdenes al servicio, rompiendo la quietud fúnebre con una disonancia casi violenta. Encontró a Damián en la biblioteca, observando la lluvia que golpeaba los cristales. «Por fin», dijo ella, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Por fin esta casa vuelve a la normalidad. Ha sido un episodio desagradable, pero ya ha pasado. Ahora podemos restaurar el orden». Damián se giró lentamente y Beatriz sintió un escalofrío. Lo miró como si la viera por primera vez, no como a su prima, ni como a su futura esposa, sino como a una extraña, a una intrusa, cuyo perfume caro no lograba enmascarar el hedor de la ponzoña. Vio en su sonrisa el triunfo de la crueldad, en sus ojos la frialdad de quien construye su mundo sobre las ruinas de otros. «Tú no has traído la normalidad, Beatriz», dijo él. Su voz era un hielo quebradizo. «Has traído la muerte, has envenenado mi hogar y has roto lo único puro que había en él». Y entonces todo se aclaró en su mente con la lucidez cegadora de un relámpago. No era el relicario de Livia lo que había sido profanado, era su propio corazón. El Ara no había robado nada, le habían robado a él la oportunidad de sanar. Su silencio en aquella habitación no había sido prudencia, había sido cobardía. Había permitido que el fantasma de un amor muerto destruyera la promesa de una vida nueva. El Ara no era la enfermedad, era la cura. Y él la había dejado marchar. «Márchate», le ordenó a Beatriz, con una calma que era más aterradora que cualquier grito. «Márchate de mi casa y no vuelvas nunca». Sin esperar su respuesta, sin dedicarle una segunda mirada, Damián salió de la biblioteca. La parálisis se había roto, reemplazada por una urgencia febril, la desesperación de un hombre que se da cuenta de que ha arrojado al mar su único salvavidas. Subió las escaleras de 2 en 2 hasta la habitación de Isabelita. La encontró temblando, susurrando un nombre en sueños: el Ara. Aquello fue la última pieza. Su reputación, su fortuna, las reglas de la sociedad, todo se convirtió en cenizas ante la imagen de su hija consumiéndose de pena. Solo una cosa importaba. Bajó al vestíbulo, su figura ya no era la de un prisionero, sino la de un hombre con un propósito. «¡Preparen mi caballo!», gritó, y su voz resonó con una autoridad que el servicio no había oído en años. Ahora. Minutos después, Damián Montenegro galopaba fuera de los límites de su propiedad, montando un corcel negro como su propia culpa, lanzándose a un anochecer inclemente. La lluvia le azotaba el rostro, mezclándose con una lágrima solitaria de furia y arrepentimiento. No sabía a dónde se dirigía exactamente, solo conocía el nombre del humilde pueblo del que ella provenía. No llevaba un plan, solo una certeza en el corazón: que su vida, la de su hija y el alma misma de su casa dependían de encontrar a la mujer a la que había traicionado con su silencio. No cabalgaba para recuperar a una empleada, cabalgaba en busca de su redención. Si esta historia ha tocado tu corazón, escribe la palabra redención en los comentarios. No olvides que en las tarjetas te estoy dejando otras narraciones que te emocionarán igualmente. Y no olvides seguir esta página para más historias que te llegarán al alma. La cabalgata de Damián fue una carrera contra el tiempo, contra la lluvia y sobre todo contra sí mismo. Cada galope era un golpe de martillo contra el orgullo que lo había mantenido prisionero. Cada ráfaga de viento, un grito que le recordaba su cobardía. Llegó al humilde pueblo de El Ara al amanecer, cuando la tormenta amainaba y dejaba tras de sí un mundo lavado y gris. Él era una figura discordante, su ropa de alta cuna manchada de lodo, su rostro marcado por la desesperación, su caballo de pura sangre temblando de agotamiento. No le costó encontrarla. En un lugar donde todos se conocían, la historia de la solterona que había regresado de la gran mansión era un secreto a voces.
Le indicaron una pequeña casa al final de una calle sin empedrar, una cabaña tan modesta que parecía sostenida solo por las enredaderas que cubrían sus paredes de piedra. Pero de su chimenea ascendía un hilo de humo, y a través de su única ventana brillaba la luz cálida de una lámpara de aceite. Era un faro de dignidad en medio de la pobreza. La vio a través del cristal. No estaba llorando. Estaba sentada junto al fuego, remendando un trozo de tela con la misma paciencia serena con la que había remendado las heridas de su casa. Su rostro estaba más pálido, sí, pero su calma indómita permanecía intacta. Era la misma mujer que se había arrodillado junto a los pedazos de una bailarina rota, la misma que había enfrentado con la frente alta la crueldad de un salón entero. Él desmontó, y el sonido de sus botas sobre la tierra húmeda pareció un trueno en la quietud de la mañana. Se detuvo ante la puerta de madera, y por un instante, el hombre que había desafiado a toda una sociedad sintió miedo. Miedo de que aquella puerta, como la de su propio corazón, se hubiera cerrado para siempre. Levantó la mano, y el golpe que dio resonó como una súplica. La puerta se abrió. El ara apareció en el umbral, y al verlo, el color huyó de sus mejillas. Lo vio allí, empapado, embarrado, despojado de toda su arrogancia, con una vulnerabilidad en los ojos que nunca antes había presenciado. Él no intentó entrar. Se quedó en el umbral, bajo la lluvia fina que volvía a caer, como un penitente ante un santuario. «Perdóneme», fue lo primero que dijo, y su voz, habitualmente grave y controlada, se quebró. «Perdóneme, Elara, fui un cobarde. Mi silencio fue mi mayor traición. Permití que el fantasma de mi pasado destruyera mi única esperanza de futuro». Ella no respondió, solo lo miraba, sus ojos profundos leyendo cada línea de dolor en su rostro. Él dio un paso adelante, cruzando el umbral como si entrara en una nueva vida. Regresé a una casa vacía, a una tumba, porque el alma de esa casa se había marchado con usted. Mi hija la llama en sueños, los jardines se niegan a florecer. Yo me niego a vivir en un mundo donde su dignidad sea castigada y mi cobardía recompensada. Se detuvo a un palmo de ella, y el aire entre ellos vibró con todo lo que no se había dicho. No he venido a pedirle que regrese como institutriz de mi hija, continuó, su voz bajando a un susurro cargado de una emoción que lo desbordaba. He venido a suplicarle que regrese como la dueña de mi casa, como la dueña de mi vida. He venido a pedirle que sea mi esposa. Una lágrima solitaria, largamente contenida, se deslizó por la mejilla de Elara. No de tristeza, sino del asombro de ver a aquel hombre roto reconstruirse ante ella, ofreciéndole no su riqueza, sino sus ruinas, su corazón herido, su redención. «Damián», susurró ella, y el uso de su nombre fue una caricia que lo sanó más que 1000 palabras. Él tomó sus manos, aquellas manos que habían conocido la tierra y el hilo, y las llevó a sus labios. «Dígame que sí, Elara. Enséñeme a vivir de nuevo. Permítame pasar el resto de mi vida demostrándole que el refugio que encontré en su fortaleza no fue un capricho, sino mi salvación». Ella lo miró, y en sus ojos él vio el reflejo de un futuro que no creía merecer, un futuro lleno de luz, de calma y de un amor tan profundo y silencioso como el alma de ella. Y con una leve inclinación de cabeza, con una sonrisa que por fin alcanzó sus ojos, le entregó su respuesta. Los años pasaron. La mansión de los Montenegro dejó de ser una jaula dorada para convertirse en un hogar. La luz del sol ya no era una intrusa, sino una invitada permanente que bailaba sobre los suelos de mármol, ahora marcados por las huellas de pies pequeños, pues al silencio de Isabelita se unieron las risas de 2 hijos más. Las grandes puertas de roble se abrían a menudo, no para la alta sociedad, sino para los niños del pueblo, a los que Lara leía cuentos en el jardín, que ahora era un paraíso de rosas florecidas. Damián ya no era el prisionero de su biblioteca. Se le veía a menudo paseando de la mano de su esposa, sus silencios ya no cargados de pena, sino de la cómoda intimidad de 2 almas que se entendían sin necesidad de palabras.
Isabelita se convirtió en una joven de sonrisa fácil y ojos grises que ya no reflejaban el invierno, sino la calidez del hogar que Lara había construido. Una tarde, mientras observaban a sus hijos jugar entre los rosales, él la rodeó con sus brazos y apoyó la barbilla en su hombro. ¿Recuerda lo que dijo una vez?, le susurró al oído. Que la dignidad no se viste con seda. Tenías razón. Pero el amor, mi amada Elara, el amor viste el alma con una luz que ni todas las joyas del mundo podrían igualar. Y en aquel abrazo, en la paz de aquel jardín renacido, la historia de la solterona y el viudo atormentado encontró su verdadero final. No como un cuento de hadas, sino como el testimonio perdurable de que el amor más auténtico no es el que encuentra dos almas perfectas, sino el que tiene el coraje de unir dos mundos rotos y con sus pedazos, construir uno nuevo. Si esta historia te ha demostrado que el amor verdadero requiere coraje, escribe la palabra valentía en los comentarios. No olvides que en las tarjetas te estoy dejando otras narraciones que te llegarán al alma. Y no olvides seguir esta página para más historias que te emocionen.